Amigos, continuamos con más aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. En el curso de las discusiones a propósito de este encuentro de parlamentarios de Parlaméricas y también del Parlatino que se desarrolla en nuestro país, varios temas han sido puestos en consideración, como por ejemplo que los parlamentos sean los garantes de la democracia en las naciones de la región. Esto a propósito de lo que ocurre ahora mismo en países como Brasil y también como Venezuela, en donde el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el caso puntual de Venezuela, ha hecho un llamado y un exhorto a que se active la aplicación de la Carta Democrática en este país. Vamos a conocer de inmediato cuáles son las implicaciones de esta intención y qué es o cuál es el pronunciamiento en este caso que hay por parte de las autoridades de este país. Carol Delgado, exdirectora de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, fundadora y coordinadora de la Coalición Latinoamericana de Cónsules Generales, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la República del Ecuador. Señora embajadora, muy buenas tardes, bienvenida a TVL Noticias. Muchas gracias. En la presentación de esta entrevista hemos hecho un poco un preámbulo de lo que ocurre ahora mismo al nivel de la región y un poco enlazado también con lo que se ha podido expresar en el marco de este encuentro de parlamentarios hoy en nuestro país, aquí en el Ecuador. Un poco conocer cuál es la posición de Venezuela a propósito de los últimos acontecimientos. Sí, fíjate, Venezuela de una manera bien irregular fue llevada por parte del secretario general de la OEA, el señor Almagro, que se está estrenando en el puesto. Todavía pareciera que no conoce suficientemente bien cuáles son sus atribuciones, en conversaciones con personas y partidos de la oposición venezolana o a solicitud del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un opositor, eleva pues esta solicitud, o sea, toda esta reunión para que se aplique la Carta Democrática Interamericana. Primero, las relaciones internacionales son una atribución privativa del Ejecutivo y el Ejecutivo venezolano no solicitó ningún tipo de reunión ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ahí hay una abrogación de funciones, como bien lo subrayó el presidente Rafael Correa. Hay una desubicación por parte del secretario general de la OEA. Esa es una organización que ya tiene una larga historia, es una organización muy desprestigiada, una larga historia de intervencionismo en los pueblos de América Latina, como lo llaman usualmente el Ministerio de Colonias. Se le ha llamado por parte de muchos de nuestros pueblos, de modo que estamos muy contentos porque una vez más privó la razón, privó la paz, privó la madurez, la sensatez. Los países de una manera muy contundente apoyaron a Venezuela y le dejaron claro al secretario general de la OEA que esas no eran sus atribuciones y que en todo caso no estaban dadas las condiciones para una cosa como esa. En Venezuela no ha habido ningún tipo de ruptura del orden constitucional y democrático. Lo que se está buscando es utilizar estrategias de chantaje contra la República Bolivariana de Venezuela a los efectos de que se haga un referendo revocatorio. Un poco para conocimiento de quienes nos siguen a través de los medios legislativos, televisión legislativa y la radio de la Asamblea Nacional en todo el país, ¿qué implica esta aplicación de la Carta Democrática en Venezuela? ¿Y por qué la posición en este caso de este país? Yo creo que fundamentalmente es una medida más para acorralar al socialismo venezolano, acorralar un proceso de cambios que ha dicho las personas, los seres humanos están por encima del capital. Entonces ese es fundamentalmente el objetivo de ellos. Recuerda que ya un cambio de gobierno en este caso. Un cambio de gobierno. Recuerda que el presidente Obama ha dicho que el presidente Maduro debe salir, es decir, una cosa que totalmente no le corresponde. Ha habido presidentes muy desprestigiados del continente, como el presidente Uribe, que también han llamado a derrocar a Maduro. Incluso el presidente Uribe hasta llamó a que fuerzas paramilitares incursionaran en territorio venezolano a los efectos de sabotear la democracia
democracia venezolana. Creo que cuando la democracia venezolana está amenazada, están amenazadas también las democracias de la región. Y yo creo que eso lo tiene muy claro el pueblo y el gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Yo creo que el liderazgo que ustedes han jugado ayer en la reunión de la OEA y en muchas otras instancias multilaterales es importante porque nuestra región ha tenido 9 golpes en lo que va del siglo XXI. Nada más que en Venezuela hubo un golpe en el 2002 en el que sacaron a Chávez por casi 48 horas del poder. Después hubo un golpe de sabotaje petrolero en el 2003. Más recientemente hubo un golpe en el 2014 que fue develado. Se planteaba usar aviones tucanos para bombardear el Palacio Presidencial, se planteaba bombardear al Telesur. Fíjate que también los medios son parte del objetivo de la derecha y del intervencionismo. De modo que, pero también ha habido el golpe de Haití, el golpe de Honduras, el golpe de Paraguay y más recientemente este infausto golpe que ustedes hoy estuvieron condenando aquí en la Asamblea Nacional contra una presidenta mujer, una mujer de una integridad intachable, pues, como dice la propia New York Times, una cuerda de corruptos y de ladrones sacaron a una presidenta digna, elegida por el pueblo brasileño. Hablamos de Dilma Rousseff en este caso. Ahora bien, si bien ustedes se han ratificado en que existen estas intenciones de intervencionismo, en este caso en Venezuela, por parte de fuerzas opositoras confabuladas hasta cierto punto, un poco también lo que se ha criticado es esta denominada crisis que se vive en Venezuela. Al respecto, ¿no amerita de pronto también hacer una suerte de autocrítica desde el gobierno venezolano? Mira, fíjate que Venezuela, como todos los gobiernos del mundo, enfrenta desafíos y enfrenta problemas. El tema es que ha habido un acorralamiento. Venezuela está siendo víctima de lo mismo que fue víctima Salvador Allende en 1972. Es decir, una guerra económica en la que no es clara, no es visible la cabeza de quién está afectando los intereses. Se ha buscado caotizar, neurotizar a la población venezolana por la vía de esconder, de disminuir la producción, de sabotear la producción, de modo que las personas no puedan encontrar los bienes necesarios para la vida, sobre todo los bienes subsidiados, me refiero a ellos. Entonces, bueno, esa estrategia de guerra económica ha sido muy fuerte, ha sido para nosotros difícil enfrentar la guerra económica. ¿Y al respecto cuáles han sido las acciones? Han sido muchísimas, esos son el tipo de cosas que no se escuchan en la prensa. Hemos desarrollado comités locales. Venezuela tiene más de 50.000 consejos comunales que están activados luchando contra la guerra económica. Hay comités locales de administración y producción de alimentos y de medicamentos y se está solventando. Creo que un poco lo que hay es una desesperación por parte de los poderes fácticos de Estados Unidos y de la derecha internacional por sacar al presidente Maduro ya, porque los precios del petróleo vienen incrementándose muy lentamente, pero se vienen incrementando. Entonces, ellos saben muy bien que el empresariado venezolano está trabajando con el gobierno del presidente Nicolás Maduro a los efectos de superar el rentismo petrolero, que ha sido una de las grandes, digamos, déficits de los procesos democráticos en Venezuela, que hemos tenido una economía basada en el rentismo importador de casi todos los bienes que consumimos los venezolanos. Entonces estamos trabajando, tenemos 15 motores de la economía venezolana que están trabajando: exportación, turismo, agricultura urbana, agricultura, acuicultura, pesca, ganadería. Es decir, estamos haciendo todo un trabajo integral. Yo creo que nunca Venezuela había tenido un plan más comprensivo y más estratégico para apuntalar los problemas estructurales que nos hacen un país subdesarrollado. Ahora bien, ¿cuánto más el Estado venezolano podrá sostener esta situación, tomando en cuenta que poco a poco se va agudizando esta suerte de crisis que se vive en ese país? ¿O no lo ven así? Fíjate lo siguiente, vamos a hablar de la crisis. ¿Cuál es la crisis que hay en Venezuela? La crisis en Venezuela, como tú hablas con los venezolanos, no es ni remotamente lo compleja que se proyecta la crisis a nivel internacional. Nos están aplicando lo que se llama una técnica de enjambre. Es decir, una técnica en la que cada periódico saca 3 y 4 noticias sobre Venezuela, sacan titulares, sacan fotos, utilizan medias verdades, esas medias verdades las sazonan, las posicionan a través de 25 otras nacionales mediáticas. Recuerda que infortunadamente los medios
todavía están principalmente en manos de conglomerados mediáticos. Es decir, no existe la democracia mediática. Entonces, todos estos medios se cartelizan a los efectos de crear las condiciones para ablandar a la opinión pública mundial, de modo que cuando ellos trabajan sobre una salida de facto, sobre una intervención militar, sobre una intervención por la vía de la violencia, entonces que para la población, a la opinión pública mundial, esa cuestión sea aceptable, porque la crisis recuerda muy bien lo que ocurrió en Libia en el 2002. Se dijo, primero se hizo una campaña de enjambre terrible contra el presidente de Libia, Muammar Gaddafi. Meses después ocurre el tema de que Gaddafi estaba asesinando a sus connacionales en la Plaza Verde. Estaba asesinando rebeldes. Y resulta que todo fue un montaje que grabaron en Qatar, con actores profesionales, para que tú veas lo terrible, lo macabro que es el imperio. Esto es puro Maquiavelo, o sea, esto es la maldad pura. Recuerda lo que le hicieron en el año 2003 a Irak, recuerda lo que hicieron en Irak. Bueno, lo mismo dijeron, hay armas de destrucción masiva, técnica de enjambre nuevamente, armas de destrucción masiva, todos los medios, todas las televisoras, todas las radios hablaban de las armas de destrucción masiva y cómo el tema es que Irak estaba amenazando la vida misma de tu familia, de mi familia, de todo el planeta. Y por eso se da una intervención cruenta que ha dejado cuántos millones de muertos, cuántos niños sin familia, sin padre. Entonces son grandes mentiras. En 30 segundos, señora embajadora, porque se nos acaba el tiempo, ¿cuán importante entonces será, por ejemplo, el trabajo a nivel de los parlamentos, precisamente para tomar posición frente a esto que está ocurriendo en la región? ¿Cuán importante será este trabajo a nivel de los parlamentos de la región? Yo creo que es muy importante porque es el trabajo de defender la legalidad, las instituciones democráticas, obviamente no son una atribución solamente de los presidentes o solamente de los líderes políticos o solamente de un poder, de los poderes ejecutivos. Yo creo que todas las democracias deben luchar porque el tema es que esto es un efecto dominó, que hoy van contra Venezuela, mañana van contra Haití, después van contra Ecuador. En fin, bueno, lo hemos visto, hubo un cambio de gobierno en Argentina, tras la salida de Cristina Fernández, un gobierno de derecha ahora mismo, y así sucesivamente ha ido pasando. Ahora lo que ocurre en Brasil y Venezuela. Mira, hay analistas que dicen que hay una dictadura contra la democracia, contra la paz, contra los estados-nación. Porque la capacidad que tienen ciertas instituciones multilaterales, como la ONU, son mínimas para salir del paso. Fíjate que el decreto de Obama contra Venezuela tiene un gran objetivo estratégico y es el como inhabilitar las instituciones del Estado democrático. Entonces, todo eso va contra, es decir, cuando se va contra el Ejecutivo venezolano, se están yendo en consecuencia contra las otras instituciones democráticas de los países del sur. Correcto, queda clara la posición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido Carol Delgado, embajadora de Venezuela en el Ecuador, con esta lectura a propósito de lo que ocurre ahora mismo en esa nación y esta intención de activar la Carta Democrática en Venezuela precisamente.